peculiar y de pronto nos paran y luego parece que no, pero eso sí llega, pues, desde el punto de vista pedagógico sí llega un poco a afectar, porque los jóvenes de hoy dijeron, ay, pues qué bonito, estamos aquí disfrutando toda la cosa, pero ahorita es cuando están ustedes, pues, de alguna manera, pues, viendo todos los esfuerzos que tienen que hacer para que concluyamos totalmente el curso, ¿no? Uh-huh. Chicos, anótense por favor en el chat de aquí de la reunión. Terminamos ayer, estábamos ya viendo la actividad financiera con ustedes o todavía no, pero terminamos esquilmos y nacionalización, ¿verdad? Sí, maestra, solo que terminamos nacionalización, hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí quedamos. Bueno, nada más antes de iniciar lo que es el régimen financiero del Estado, quiero por ahí preguntarle, no sé si está, se me va su nombre, luego de pronto sí, Irving. Irving, ¿sí le sirvió al cuadro respecto de órganos desconcentrados y descentralizados? Sí, profesora, solo que le voy a ser Sí, honesto, sí, no dígame. he tenido problemas familiares y no he tenido tiempo de sentarme a Ah, estudiar tal cual, pero pues sí, la verdad sí, sí me quedó muy claro porque mi curso de Administrativo uno fue sí, pues muy uh-huh, sumario, entonces sí sí. me está ayudando mucho, profesora. Sí, cualquier duda que tenga en relación a cualquier tema que, bueno, que se abordó en el Administrativo uno, con mucho gusto, Irving. De hecho, yo Muchas, solo le elegí unas diapositivas que usted como me dijo, quiero ver las diferencias o que entender las diferencias entre órganos desconcentrados y centralizados. Las diapositivas que yo elaboré para el semestre pasado, pues son bastantes, ¿no? Tienen obviamente una infinidad ¿cómo se llama?, de ejemplos. Sin embargo, yo le puedo decir, bien, que si usted tiene la ley orgánica, sobre todo la agenda, esta agenda gris, perdón, verde, ya le estoy cambiando el color, verde, que es una de las agendas que le llaman agenda administrativa, del ámbito federal, ahí viene publicado por Hacienda, por la Secretaría de Hacienda, todos los ejemplos de organismos descentralizados. Yo solamente le puse a manera de ejemplo, algunas seleccioné en las diapositivas que fueron las que le mandé a usted. Entonces, si alguno quiere ampliar los ejemplos, la relación de entidades paraestatales, de acuerdo con la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la ley federal de entidades paraestatales, obliga a la Secretaría de Hacienda a publicar en el Diario Oficial de la Federación esta relación de paraestatales. Entonces, si usted tiene a bien consultarla en esta agenda administrativa, va a encontrar cómo están clasificados los diferentes organismos descentralizados, por otro lado, las empresas de participación mayoritaria e incluso los fideicomisos públicos. Todos estos tres integran lo que le llaman las entidades paraestatales, Ivy. Pero bueno, yo se lo comento para que usted cuando tenga tiempecito, y espero que terminen sus problemas familiares y pueda usted revisarlo. Uh-huh. sí, muchas gracias, profesora. Justamente lo de los fideicomisos me interesa mucho porque Sí, el semestre pasado nos dejaron una tarea, justo en el momento en el que desaparecieron bastantes, nos sí, dejaron investigar y darle nombre, uh-huh, bueno, nombrar cada fideicomiso sí, y la verdad, pues no sí, pude hacer ese trabajo y desde ahí vengo arrastrando la duda. Entonces sí lo voy a checar, sí. profesora. Muchas gracias. Sí, incluso déjeme entonces, y me dice que en particular voy a anotar aquí que si la problemática en este caso son los fideicomisos públicos, sí me gustaría, efectivamente, en este sexenio de López Obrador, se está hablando que muchas fugas de capitales o partidas presupuestales que llegan al gobierno federal se dan precisamente en ese rubro, en los llamados fideicomisos públicos, porque se considera que no se canalizan ese presupuesto a los objetivos para los cuales se crea el fideicomiso, que es precisamente con diversidades, sobre todo de las áreas prioritarias, sector educación, salud, vivienda, cuestiones de esta manera. Sin embargo, si es en particular también algo que a usted le interesa, voy a sacar algún documento archivo y con mucho gusto se lo subo allí al tablón, Irving. Muchísimas gracias, profesora. Se lo ¿De qué, agradezco mucho. Y jovencito? De supongo que nada. todos nuestros compañeros igual.
Sí, claro, yo quiero que sí, yo pienso que sí. Ok, gracias, Irving. Bien, vámonos entonces. Quiero preguntar al grupo si tienen alguna duda sobre el cuadro referente a las formas de adquirir por parte del Estado la propiedad privada. Vimos de una manera más amplia todo el procedimiento expropiatorio, pero posteriormente comparamos, ¿no? Las 5 formas que tiene el Estado de adquirir la propiedad privada, que es obviamente la expropiación, por un lado, el decomiso, la requisa, en el caso particular, ¿verdad? Tenemos también a los esquilmos y también a la nacionalización. Podremos decir que estas 5 figuras administrativas son consideradas procedimientos administrativos unilaterales, porque como lo vimos el semestre pasado, de acuerdo con el maestro Gavino Fraga, el procedimiento administrativo, pues es esa manifestación de la voluntad, en este caso, de la autoridad administrativa, con toda la intención de que se produzcan consecuencias jurídicas. Es el acto administrativo. Y por otro lado, decimos que el procedimiento es una concatenación de etapas que debe seguir la autoridad para que surja el acto administrativo. Entonces, el procedimiento, ¿verdad?, que va a permitir que surja el acto, ¿verdad?, el acto administrativo, podemos decirlo de manera categórica que el acto administrativo siempre será eminentemente unilateral. Esa es una. Número 2, que siempre va a participar la voluntad, obviamente, de una autoridad administrativa. Y tercero, que esa voluntad de la autoridad administrativa tiene la intención, en el caso de la expropiación, de quitar la propiedad privada. En el caso del decomiso, imponer una sanción para precisamente afectar la propiedad de todos aquellos bienes que fueron el medio o el resultado de esa conducta ilícita. En el caso de la requisa, pues esa voluntad de la autoridad administrativa con la intención de intervenir a la empresa con la finalidad de que no se interrumpa el servicio público, puesto que el Estado es el titular único del servicio público. Por lo tanto, intervienen las empresas y no solamente afectando bienes muebles o inmuebles, sino incluso, ya lo hemos repetido, requiere también la prestación de servicios o actividades del personal adscrito, obviamente, o contratado por la empresa. En el caso de los esquilmos, hemos hablado también, es esa oportunidad que la legislación le da a la autoridad administrativa para que pueda aprovecharse. Manifiesta la voluntad con el objetivo de que pueda aprovechar todos aquellos desperdicios, aquellos desechos, todos esos sobrantes que se consideran chatarra y que fueron abandonados, o sea, son finalmente el titular o el propietario de esos desperdicios los desecha y por lo tanto, pues la autoridad tiene la oportunidad de poderlos, obviamente, recoger, procesarlos, transformarlos y darles nuevamente una utilidad para ponerlo al servicio de la colectividad. Aquí, pues como tal, no hay una indemnización, sí se aprovecha el Estado, es un aprovechamiento de todos estos desperdicios, ¿verdad? Para ponerlos, como dije, al servicio de la colectividad. Y por último, la nacionalización, que la nacionalización siendo un procedimiento, como dije, unilateral, donde se manifiesta la voluntad de la autoridad administrativa, afecta, sí, la propiedad tanto de bienes muebles o inmuebles, pero que tienen que ver con la cuestión de los medios de producción, sobre todo. Por eso se habló de los medios de producción o también de servicios que están en manos de particulares. Ayer comentábamos que vemos 3 casos muy puntuales en nuestro país. El caso de la nacionalización del petróleo, que no se dijo en su momento, en 1938, se habló de una expropiación petrolera. Hoy los doctrinarios nos dicen que cuando esa propiedad incide en medios de producción y servicios que están en manos de particulares, entonces no se debe hablar de nacionalización, se debe hablar de
nacionalización, no expropiación. Y entonces, pues pusimos que hay 3 ejemplos, ya dije, el caso de la expropiación petrolera, que debió de haberse llamado nacionalización, y el caso de Ferrocarriles Nacionales. Estos 2 se dan en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, y el caso muy puntual de la nacionalización de la banca privada, que se dio en el caso 1982, en el periodo presidencial de José López Portillo. Entonces, es importante las 5 figuras, porque las 5 nos van a permitir de una manera clara o precisa, según yo, ver precisamente en qué coinciden las 5 figuras, y en qué se diferencian. Entonces, yo les voy a pedir que para el día de, como una actividad, por favor, que ustedes me hagan un cuadro, ¿sí? Un cuadro de doble entrada, que ese sí, yo sé que ustedes no se van a ser evaluados por actividades, van a ustedes ser evaluados por examen. Sin embargo, este cuadro es muy sencillo, lo pueden hacer en computadora, y es más, ustedes han venido trabajando todo esto a través de equipo, y no me molestaría que lo hagan así. Lo pueden hacer en equipo, el cuadro, pero quiero pensar, quiero creer que realmente no solamente lo van a hacer en equipo, sino que todos los integrantes del equipo lo van a analizar. Quiero pensar eso, porque bueno, ustedes saben como buenos estudiantes que el hecho de hacer este tipo de esquemas no es de niños, no son gente, porque muchas veces nosotros minimizamos estos organizadores de contenido y no le damos importancia, y considero que sí se le debe dar, puesto que la cuestión de que muchas de estas herramientas pedagógicas se pongan al servicio de nosotros como estudiantes, nos ayudan, porque nos facilitan el poder adquirir con mayor facilidad, con mayor fluidez, pues toda la información que estamos procesando, y más ahorita que ustedes pues tienen una serie de actividades. Entonces estoy mencionando que se debe hacer un cuadro de doble entrada, para que exclusivamente me pongan ustedes en ese cuadro de doble entrada las diferencias que hay entre estas 5 figuras administrativas que hemos hablado, que es la expropiación, el decomiso, la requisa, los esquilmos y la nacionalización. O sea, no quiero en qué se identifican. Estoy pidiendo únicamente un cuadro comparativo de que le llaman los pedagogos de doble entrada, para que ustedes tengan oportunidad de establecer las principales diferencias entre estas 5 figuras. ¿Hay alguna pregunta en respecto de la actividad académica? Es para enviármela estamos hoy a martes, pues ¿qué les parece que para que me la envíen el día jueves? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunto al grupo, o están durmiendo o están desayunando y no me están haciendo. Es el único, Luis Daniel es el único vivo que tengo en mi grupo. A ver, Fernando, que después me dice que sí está vivo. Luis Daniel, por favor, adelante. Sí, maestra, una pregunta un tanto a lo mejor hasta irrelevante, pero ¿qué es ¿a qué se refiere con cuadro de doble entrada? Bueno, los pedagogos, qué buena pregunta. Los pedagogos le hablan de un cuadro de doble entrada, precisamente porque usted esquematiza, vamos, en una hoja, una especie de tabla en la cual pone una línea. Por ejemplo, en el caso del cuadro que yo presenté de las 5 figuras de expropiación, ese cuadro donde usted se fija que puse así como en forma de celdas, no en celdas, porque así le llaman los técnicos en cuestiones de informática, son celdas. Entonces, cada celda le puse una figura, le puse expropiación en una celda, luego me fui a la siguiente decomiso, y así sucesivamente. Podremos estar mencionando que para efectos de que ustedes lo hagan en la computadora es hacer 2 celdas, compañero, o en este caso, 5 celdas, compañero Luis Daniel, 5 celdas en las cuales usted ponga cuáles son las diferencias, cuáles son las características propias de expropiación, cuáles son las características propias del decomiso, cuáles son las características propias de la requisa, de los esquilmos y de la nacionalización, pero características, Luis Daniel, que permitan decir, esto que hay en la expropiación no está en el decomiso, tampoco en la requisa, tampoco en los esquilmos, es decir, características que identifiquen
a cada una de estas figuras que son las que acabo de mencionar, medios por los cuales el Estado adquiere la propiedad privada. No sé si quedó claro, Luis Daniel. Sí, maestra, muchas gracias. Son celdas, son recuadros en donde cada celda le va a corresponder a cada una de estas diferentes modos de adquirir la propiedad privada. Entonces, solamente expropiación, ¿qué es lo que más caracteriza a la expropiación? En la expropiación, pues caracteriza fundamentalmente que hay una causa de utilidad pública y esa causa de utilidad pública no se presenta, ojo, en ninguna de las otras figuras, Luis Daniel. Y en el caso del decomiso, por ejemplo, pues hablamos que es una figura sancionatoria, que no se da en las otras figuras. Entonces, por eso estoy mencionando que es importante sacar las características que se dan en cada una de estas y que no son repetidas en las otras figuras de o formas o modos de adquirir la propiedad privada. A eso me estoy refiriendo, Luis Daniel. Gracias, maestra. De que Fernando, adelante, Fernando, qué bueno que ya revivió Fernando. Pues sí, pero no solamente Fernandito, quiero que ande por ahí siempre. Yo quiero que mis alumnos, igual que Luis Daniel, fíjese, Luis Daniel me hace muy buenos comentarios, aportaciones, a ver si les da envidia a los demás, a ver, y eso logro herir un poquito ese ego de mis alumnos y que también mis alumnos participen, porque el objetivo de la clase, aun cuando estamos en la sana distancia y no los puedo ver en vivo y a todo color, sí me gusta escuchar sus voces y sobre todo que me formulen preguntas, porque así yo puedo darme cuenta como profesora que mis alumnos están entendiendo lo que estoy explicando, están atentos, aunque yo no los vea, ¿verdad? Aun cuando anden en pijama todavía, no importa, lo importante, aunque no prendan la cámara, es que me pregunten, eso es lo que yo necesito, Fernando, ¿ok? Ok, bien, sí, exactamente. Y descentralizados. ¿Se acuerda que en una ocasión yo hice un cuadro comparativo entre órganos desconcentrados y organismos descentralizados? Precisamente, y fíjese qué bueno que me acuerda de ese cuadro, porque no se lo mandé, Irving, no me acordaba que lo tenía, y qué bueno que me lo acuerda porque sí se lo voy a mandar. Y oiga, Fernando, ¿usted sí lo tiene o no me diga que no lo tiene? No, ya lo sé, de los órganos desconcentrados descentralizados. Voy a buscarlo yo, si lo tengo, se lo mando a Irving. Si no, ahí búsquelo usted y me lo pasa después para que se lo mandemos a Irving. Ok, chicos, grupo Carlos, Francisco, Esteban, Salvador, a usted, Daniela, Guadalupe, Dafne, Luisa Fernanda, quiero escuchar si están entendiendo, sí o no. Sí, profesor. Escucho. Segura. O sea que si ahorita yo te hago una pregunta, Luisa, tú inmediatamente me vas a contestar, ¿cierto? Pues se supone que a ver, pues se supone que sí, pues yo también quiero saber que se supone que sí. A ver, Luisa Fernanda, ¿me podrías decir, efectivamente, en el caso de la requisa, hace un momento yo dije que había una característica muy especial, muy específica, que diferencia a la requisa de las otras 4 restantes modos de adquirir la propiedad privada? ¿A qué me estoy refiriendo, compañera Luisa? Luisa. Aquí estoy, maestra. Por eso ya hice la pregunta, Luisa. ¿Sí me escuchó o no? No, la podría volver a repetir. A ver, vuelvo. Claro que te la vuelvo a repetir. Espero no se estén durmiendo por allá los otros. Estoy señalando que la figura de la requisa, que es un modo que tiene el Estado de adquirir la propiedad privada, tiene una característica sui generis que no se repite, que no se da, que no se presenta en las otras 4 restantes formas de adquirir la propiedad privada. ¿Cuál es esta, Luisa Fernanda? Ay, ¿qué te pasó? ¿No te pellizcó tu mamá? Porque dice, a ver, despiértate. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es esa característica sui generis que tiene la requisa? Que es algo bien importante, porque eso es lo que de alguna manera me va a permitir poderla distinguir de las 4 restantes
formas de modo de adquirir la propiedad, Luisa Fernanda. A ver, vamos con Leslie, que ya despertó Leslie. A ver, Leslie, adelante. A lo que yo recuerdo es que es temporal mientras se resuelve la problemática, ¿no? Exacto, esa sería una característica importante, ¿verdad, Leslie? Porque es obviamente por un tiempo que determinado, ¿verdad? Pero hay otra característica aparte de esa que acaba usted de mencionar, que solamente se da por un tiempo determinado. El tiempo determinado de la requisa sería mientras subsiste la causa de fuerza mayor, de cuestiones de este caso, que pongan en grave peligro la estabilidad del país, etcétera, cuestiones de desastre o cuestiones laborales, económicas, que están incidiendo, ¿verdad?, en la empresa y que como es un servicio público, el Estado tiene que intervenirla, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es una situación solamente por un tiempo determinado, donde se está afectando el uso o propiedad de bienes muebles o inmuebles. Y solamente es por ese tiempo o ese lapso específico. Una vez que las circunstancias vuelven a su normalidad, esos bienes muebles o inmuebles pasan nuevamente a propiedad de su titular, ¿verdad? Porque no se afectó solo en aquellos bienes muebles que son consumibles, que con su uso se hayan extinguido. Pero hay otra característica más importante que el tiempo que acaba de mencionar Leslie y que es algo que no está presente ni en la expropiación, ni en el decomiso, ni en la nacionalización y menos en los esquilmos. ¿Cuál es esta? A ver, piensen, jóvenes. Bueno, voy a agarrar mi lista y voy a empezar a bajar puntitos para la última evaluación, ya que todo el mundo se va al examen. Qué bueno que se van al examen, pero voy a empezar a preguntar. A ver, estoy con Estrada. ¿Alguien alzó la mano? ¿No? Yo, profesora. Ok, a ver, compañero, por favor. ¿Su nombre es? Hay varios con la mano alzada, profesora. A ver, Luis Christopher, adelante, dígame. No, profesora, es que hay varios que alzan la mano, pero no los alcanzo a ver. Usted conteste, Luis Christopher, dígame. Luis Christopher. Sí. Dígame, ¿cuál es esa característica que estoy mencionando, que sí está en la requisa y no está presente en las otras 4 restantes formas de adquirir la propiedad privada? Voy con Abigail. A ver, Abigail, espero que usted ya sí no me lo diga. Abigail, adelante. Buenos días. Buen Había día, niña. mencionado que en la requisa también se puede requerir, valga la redundancia, el servicio personal de la empresa a la que se está... Exacto. Los servicios, la prestación de servicios de personal especializado, ¿verdad? Si yo estoy afectando, por ejemplo, ¿verdad?, una aerolínea, porque esta aerolínea tiene un problema laboral con sus trabajadores, entonces no cuento con los trabajadores que sepan manipular, obviamente, un avión. Entonces, requiero a los técnicos especializados para que se siga prestando el servicio. Esa es una característica sui generis que no tiene ni la expropiación, no tiene ni el decomiso, ni la nacionalización, ni los esquilmos, y únicamente se da en la requisa, que es que yo, Estado, yo, autoridad administrativa, puedo requerirte hasta que me designes al personal capacitado para que ese personal continúe prestando el servicio, ¿verdad?, público, para que no se interrumpa. Es una característica sui generis, no la tienen las otras 4 figuras jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿se fijan ustedes cómo estamos en la clase? Estamos escuchando a la profesora, tal vez, diría un psicólogo, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Ustedes me oyen, pero no me escuchan. ¿Por qué? Porque no están captando la información, no la están manejando, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando el alumno ya procesa la información, le es fácil, ¿verdad?, decir, es esto, profesora, por esto, porque lo hemos venido, obviamente, diciendo. Entonces, si ya no hay ninguna duda en relación a las 5 formas de adquirir la propiedad privada, yo me voy a dar cuenta de esto precisamente porque el cuadro comparativo
de doble entrada, como quieran llamarlo, va a tener exclusivamente que ponerme ahí de una manera muy esquemática qué caracteriza la expropiación que no hay en las otras 4, qué caracteriza el decomiso que no hay en las otras 4, qué caracteriza la requisa que no hay en las otras 4, qué caracteriza los esquilmos, pues yo diría ahorita, ¿qué caracteriza los esquilmos que no hay en otras 4? Que nada más afecta que todo aquello que es considerado chatarra, desperdicios y que son abandonados, ¿verdad?, por sus propios propietarios. Esa es una característica importantísima del esquilmo que no está en ninguna de las otras 4 formas de adquirir la propiedad privada, señor. Entonces, cuando ustedes tienen esa situación de agilizar los contenidos, ¿verdad? Abigail, adelante, dime. Abigail, alzaste otra vez la mano, ¿no? Sí, maestra, precisamente quería preguntarle una duda. Sí, qué bueno, fíjate, ahorita yo estoy preguntando, hace rato nadie tenía dudas, pero ahorita ya empecé yo a decir y me gusta que haya dudas. Sí, Abigail, adelante. Bueno, ayer estábamos viendo el tema de los esquilmos y me llamó mucho la atención en cuanto a la legislación aplicable. Yo sé que usted comentó que es una figura que ya está prácticamente en desuso. desuso, pero me gustaría saber si en algún momento hubo dentro de la Constitución o de alguna ley federal regulación respecto a esta figura. Sí, fíjate que precisamente el artículo 115 de nuestra Constitución nos habla de alguna manera especial precisamente de las leyes federales en materia de sanidad animal. Y en este caso, precisamente yo decía ayer que anteriormente estos desechos que hacían los rastros donde se están destazando los animales para venderlos, hay algunas partes de los animales, del cuerpo de los animales, reses, bovina, etcétera, que de alguna forma se tiraba a la basura y que automáticamente la propia Constitución daba la facultad a las autoridades, por ejemplo, Zagarpa, para que pudiera obtener esos residuos que ya se tiraban a la basura, que ya los abandonaba su propietario, para poderlos procesar, porque hay, como comenté, pues de alguna manera esa parte de los determinados desechos, que en este caso son provenientes de animales, se procesaban no solamente como abono, sino también, por ejemplo, como pegamento, ¿no? Tengo entendido que ciertas áreas de las uñas de los animales, de diferentes animales, tiene que esta crenatina que de alguna forma a veces permite, ¿verdad?, producir o hacer pegamento. Entonces, efectivamente, yo sé que en muchas ocasiones, yo comentaba ayer que del tanto porcentaje que había de esta situación de desperdicio, ¿verdad?, solamente hay de los 45 millones de toneladas de esquilmos en México, solo se aprovechan el 20%. Esto implica que no obstante que en México ya va en desuso la figura de los esquilmos, por otro lado, como dije anteriormente, los empresarios voltearon a ver esos desperdicios que ellos consideraban basura y hoy en día, pues con todas las medidas ecológicas que hay pues en nuestro país y a nivel internacional, ellos mismos se dieron cuenta, pues todo el dinero que estaban tirando, que ellos consideraban como desperdicios, y lo que antes hacía el gobierno de hacer ese procesamiento o ese reciclaje de ese tipo de desperdicios, hoy lo hacen los mismos empresarios. Lo vemos en la cuestión del papel, en la cuestión del plástico, etcétera, que ellos mismos van procesando, van reciclando con el objetivo, por un lado, de que no se siga contaminando nuestro ambiente y por otro lado también recuperar, ¿verdad?, sus ganancias. Entonces, sí estamos viendo que en la Constitución, sobre todo en cuestiones, yo le dije que en la FES Aragón, hace muchos años, cuando el maestro Sergio Rosa Romero, que fue el director de nuestra FES Aragón de la carrera de Derecho, que en paz descanse el maestro Sergio, pues la escuela estaba árida. Esos árboles que ustedes ven hoy tan hermosos, ¿verdad?, de nuestra facultad, pues no estaban porque el terreno en específico de esa área era pues muy árido y no le plantabas o sembrabas cualquier cosa y no se daba. Entonces por ahí habían trabajadores de limpieza que venían de Xochimilco
y le recomendaron al maestro Sergio Rosa Romero que pusiera todo este excremento de las vacas, estiércol, para precisamente hacer que el terreno se convirtiera un poco más amigable, estoy utilizando los términos de los ambientalistas, amigable, para poder sembrar. Y sí, efectivamente logró, no, pues aquella pestilencia en aquella época, ya se imaginarán, y no solamente la pestilencia, sino los moscos que había. Pero finalmente se le dio una situación de uso a ese desperdicio que todo el mundo podría haber dicho, ay, ¿cómo que el excremento va a servir para esto? Sin embargo, ustedes saben, y las amas de casa saben, que incluso todo lo que en la licuadora, el jitomate y todas estas verduras que se llegan a colar, eso sirven de alguna forma de abono para las plantas. Entonces, y no se diga en el ámbito, obviamente, agrícola, ¿no? Es por eso que yo decía hace un momento, puse el ejemplo también de las talalpias, que venía a ser la tilalpia, perdón, que es un pez de origen africano, que muchos empresarios hoy vieron que lo que se desperdiciaba, por ejemplo, cuando se recogía la cosecha agrícola, maíz, trigo, etcétera, se procesaba y esto permite que esos desperdicios agrícolas se puedan alimentar a estos peces de origen africano. Pero la figura esquilmo es precisamente el desperdicio, cómo se utiliza ese desperdicio y que en un tiempo había esta legislación que sigue permitiendo al Estado, si tú particular lo tiras y demás, pues yo lo puedo reutilizar, ¿verdad? Y procesar con beneficio, obviamente, como dije, colectivo. Luis Christopher, ahora sí, adelante, por favor. No, Dígame. solamente tenía una duda, es que, bueno, Sí. es muy absurda, pero creo que es tilapia, ¿no? Tilalpia. Tilalpia, ¿no? Tilalpia, a ver, búsquenmelo. Tilapia. Es que ya lo busqué ayer también, yo me quedé con la duda porque... Tilapia, sí, porque sí, tilapia, eso es, a ver, déjame verlo, porque yo me acuerdo, es tilapias, ¿no? Tilapias, a ver, ¿alguien me puede apoyar ahorita en el diccionario de Google, por favor? ¿Sí? A ver, vamos a ver, porque sí me acuerdo. Yo lo busqué, es el nombre genérico con el que se denomina un grupo de peces de origen tilapia, ¿no? Es tilapia, ¿no? No tilapia, ¿no? Sí, tal vez estoy corrigiendo. Sí, tilalpia es el nombre genérico con el que se denomina un grupo de peces de origen africano, no tilalpia, es tilapia. Ok, gracias por corregirme, compañero. Sí, para que vea que yo sí reconozco inmediatamente, y gracias que Christopher me corrige en ese momento, pero no sé nada de esto de las cuestiones acuáticas y reconozco que finalmente, pues tal vez quítalo y tal vez me equivoqué. Y gracias por corregírmelo, compañero Luis Christopher. Bien, bueno, pues entonces, Abigail, en este sentido, terminando nada más, redondeando lo que tú me pregunta, pues estoy mencionando que sí, los esquilmos cada vez es una figura que va en desuso, sin embargo, sí existió y yo puse incluso en el cuadro que hay legislación aplicable en ese sentido, hay un decreto gubernativo ambiental que habla de los residuos agrícolas, ¿verdad? Que cuando esos residuos el Estado los puede de alguna manera procesar. Recuerde que, por ejemplo, en cuestiones de el ejército también tiene caballeriza y entonces muchos de estos residuos agrícolas puede procesar para alimentar a sus propios animales que tienen precisamente el ejército. Entonces por ahí podría también darse la situación de cómo yo puedo procesar y puedo utilizarlo para un beneficio. Bueno, la seguridad jurídica, pues pública, pues finalmente el ejército resguarda esa seguridad a nivel nacional. Y entonces también tenemos un reglamento de la ley pecuaria del estado de Oaxaca, que en su artículo 2, párrafo 5, también nos habla precisamente de esta figura de cómo alimentar a peces y cómo se pueden utilizar ciertos residuos agrícolas en la alimentación de estos mismos. Y como lo dije anteriormente, también hay reformas al artículo 115 de nuestra Constitución, donde se habla de cómo se puede utilizar precisamente la situación de desperdicios de origen animal para precisamente poder procesarlos y poder obtener algunas sustancias que sean de utilidad de carácter colectivo. Esos son los ejemplos que yo puedo hablar de los esquilmos, compañera Abigail. ¿Alguna otra pregunta, Abigail? No, maestra, todo claro, gracias. Gracias a ti.
Irving, adelante, Irving, por favor. Irving. Profesora, sí, pero es que antes de mí había alguien con la mano, pero ya no alcancé Luis a ver Ángel, quién era. Luis Ángel, Sí. parece que es Luis Ángel. Gracias, Irving. No lo había visto. Luis Ángel, Sí, adelante. Era una duda sobre la requisa que, bueno, tal vez suene algo absurda, pero en verdad Sí. me recorre a la mente. Y es que Ujú. si en la requisa se puede pedir que los trabajadores trabajen, Sí, pero el sí. problema que tienen los trabajadores es una especie de huelga con sus patrones, ¿hay algo que los obligue a trabajar? Sí, porque la requisa incluso es un mandato constitucional y por eso nosotros decíamos, la Ley Federal del Trabajo establece incluso, cuando vimos artículos de la Constitución, la libertad de trabajo. Todos nosotros nos podemos dedicar a cualquier actividad, profesión, oficio que nos acomode, siempre y cuando sea lícito. Nadie nos puede obligar a realizar ninguna actividad. Sin embargo, cuando nosotros vimos la legislación aplicable en el caso de la requisa, pues sí, yo mencioné básicamente, ¿verdad?, que habían precisamente dentro de la Constitución la posibilidad de que la autoridad, en este caso, pudiera por resolución gubernativa imponer ciertos trabajos aún en contra de la voluntad precisamente de la persona, y eso lo marcan los doctrinarios. Usted váyase a autores como Acosta Romero, el caso de Andrés Serra Rojas, y al hablar precisamente de la figura de la requisa, están mencionando de manera muy particular por qué puede el Estado, a través de esta figura, obligar a ciertos trabajadores de la empresa a continuar prestando el servicio aún en contra de su voluntad. Recuerde que la requisa se emite, es una decisión unilateral que se emite a través de un decreto. Entonces, obviamente, ahí se está sobreponiendo el interés de toda la sociedad por encima, obviamente, de la voluntad de esos trabajadores que laboran para esa empresa, Luis Ángel. Entonces, sí se está mencionando que puede obligarse, aún en contra de su voluntad, a que se presten estos servicios, Luis Ángel, porque el mismo artículo lo menciona, y se lo repito, en la legislación aplicable en requisa, el artículo quinto, dice que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que se le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de trabajo sino por resolución judicial cuando se ataje los derechos de terceros o por resolución gubernativa. Entonces, la ley, revisamos nosotros varias leyes administrativas, ¿verdad? Leyes vías de generales de comunicación, las leyes de aviación civil, y usted se fijó que en todas estas leyes hablaban precisamente de que no solo se afectaba la cuestión de los bienes, sino también el hecho de la prestación de los servicios. Y yo por eso fui enfática al decirles, vean, estamos hablando de la ley del servicio aéreo, de la ley del servicio ferroviario, etcétera. Y toda se repite casi textualmente todas estas circunstancias donde sí se está mencionando que en la requisa puede el Estado precisamente exigir la prestación del servicio por parte de quién, por parte, dice, el gobierno federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviera al servicio de la vía requisada. ¿Sí? Entonces, esto está en el artículo 56 de la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Pero nos vamos a aeropuertos y también encontramos el artículo en el cual también se menciona que podrá utilizarse el personal que estuviera al servicio de la requisada, ¿verdad? Artículo 77. Entonces, estamos diciendo que esa es una característica y si usted me lleva a esa parte, tendré que afirmar que la requisa sí obliga, aún en contra de su voluntad, a esos trabajadores a seguir prestando el servicio porque se sobrepone, se antepone
el interés de la sociedad por encima del interés particular de un grupo de trabajadores que forman parte, obviamente, de esa huelga. Porque la huelga, la Ley Federal del Trabajo la define como la suspensión llevada a cabo de labores, del trabajo, por una coalición de estos trabajadores. Es decir, ni siquiera por el sindicato, por una coalición de trabajadores. Eso así lo define la Ley Federal del Trabajo, y por eso sí estoy de manera categórica diciendo que sí hay precisamente la imperatividad, es decir, el Estado impone que tú prestes el servicio. Es cierto que los laboralistas, porque a mí me tocó en una tesis que proponía que el chico hablaba de la cuestión de la huelga, y cómo veía él que se transgredían según los derechos colectivos de los trabajadores con la figura de la requisa. Pero yo señalé que finalmente no se estaba violentando, pues finalmente el derecho colectivo, que es que se estalle la huelga, pues se sigue por cuerda separada. Tú puedes continuar con el resto de tus trabajadores en la huelga, y estos tendrán la obligación, los que se designen por el Estado, por la propia empresa, continuar prestando el servicio. ¿Por qué? Porque dije que el servicio es una concesión que el Estado le da al particular, ¿sí? ¿Y quién sigue siendo el titular del servicio público? Sigue siendo el Estado. Y el Estado, váyase a la Constitución y dice, todo servicio público debe ser continuo, debe ser permanente, no puede interrumpirse la continuidad del servicio público, ¿sí? Por eso es que no atenta, la requisa nunca va a atentar contra los derechos colectivos de los trabajadores, ¿sí? Porque tú puedes continuar con ejerciendo la presión que ejerces como trabajador en contra de la figura del patrón, exigiendo tus derechos. Normalmente las huelgas se estallan por cuestiones de carácter económico, aumento de prestaciones económicas, aumento del salario, etcétera. Pero finalmente, como ya lo dije, categóricamente la requisa sí lo marcan las diferentes leyes, el uso de esa prestación de servicio, Luis Ángel. Gracias. Es que como lo había visto desde el lado, como usted menciona, más laboralista, pensé que sí podría ser una transgresión, sí. Pero como me recordó, volví a revisar. Sí, es como ahorita el paro, ¿no? Mejor no me quiero meter en camisa de once varas. Pero sí, dije, no, pues, ¿qué tal si transgrede los derechos humanos o el derecho? ¿Sí? Pero, pues, bueno, los derechos humanos no, porque pues no le está atentando contra la vida del trabajador, compañero, pero sí un derecho laboral. Y yo sé que los laboralistas siempre van a estar atacando la figura de la requisa. Y yo, como buena profesora de Derecho Administrativo, estaré diciendo que no se transgrede. Márcalo por cuerda separada. De hecho, es por cuerda separada. Tú continúas tu proceso laboral porque tienen que calificarse la huelga, si la huelga es legalmente existente, si la huelga es lícita, no se cometieron actos violentos en contra de las instalaciones de la empresa. En fin, todo ese proceso jurídico que anteriormente se ventilaba en las juntas de conciliación y arbitraje. Dije, hay reformas a la Ley Federal del Trabajo que ahora obviamente hacen que esas juntas, que eran las juntas de conciliación, eran autoridades administrativas, van a desaparecer para dar entrada a que todos los juicios, controversias de manera individual o colectiva de los trabajadores contra el patrón, se van a ventilar ahora ante los tribunales laborales, porque ahora van a formar parte del Poder Judicial y ya no de la autoridad administrativa. Esas son, entre otras, las principales reformas que se está dando a la Ley Federal del Trabajo, Luis Ángel. Bueno, gracias. Gracias, niño. Dice, bueno, a ver, espero que ese bueno haya sido convincente. Ok, Irving, adelante, por favor, Irving. Tengo una duda respecto a la figura del esquilmo. Es que entiendo que se trata, bueno, que es para cuando hay basura o desperdicios, pero todo tiene la característica de ser generado por la actividad humana, la agricultura, la producción. La industria, los metales. Exacto, pero a mí me viene muy específico el caso del sargazo, ya que el sargazo pues es basura, es desperdicio en nuestras playas y no se origina en nuestro territorio, se origina en el mar de los sargazos y es parte de un ecosistema. Entonces es natural, pero a final de cuentas llega a nuestras playas y es considerado desperdicio. Y
pues todo esto lo viene a que sí tiene propiedades, porque mi hermana está trabajando su tesis del sargazo mira. y sus propiedades Qué nutricéuticas, entonces resulta que puede ser aprovechado como alimento para ganado, como alimento para humano incluso, materiales de construcción, plásticos, entonces tiene muchas utilidades que aún están en investigación. Entonces mi pregunta es, si llega un día en el que el Estado mexicano diga, ok, voy a utilizar el sargazo, ¿va a utilizar la figura del esquilmo o simplemente va a, pues, a empezar las campañas de recolección? Porque hasta donde tengo entendido ahora mismo, todo esto de la limpieza del sargazo de las playas lo está manejando la Secretaría de Turismo, ya que pues, las regiones afectadas son esas de turismo. Entonces, mi pregunta va dirigida a eso, si en un futuro se aplicaría el esquilmo o directamente emitirían un acuerdo, un comunicado en el que dicen, yo me voy a encargar de la limpieza y yo voy a gestionar pues el manejo de los desperdicios. Pues fíjese que es interesante lo que usted me aporta en cuanto a la investigación que su hermana está realizando, Irene, porque precisamente ya ve que muchas de las noticias en la televisión que nosotros veíamos, pues todos los empresarios, ¿verdad?, que tenían hoteles en las playas, pues veían esto como una cuestión de que los turistas pues ya no iban a las playas precisamente porque tenían miedo, ¿no?, de que este desperdicio del sargazo pudiera obviamente traerle algún daño a la salud, ¿no?, al cuerpo humano. Pero finalmente, pues no solamente debería ser turismo lo hace porque está retirando ese sargazo, ese desperdicio de esas zonas de las playas para darle, porque incluso cuando uno ve ese sargazo en la playa, pues le da un mal aspecto, entonces lo retiran. Sin embargo, también deberían estar inmiscuidas otras secretarías, ya que si usted comenta que el sargazo puede ser procesado o debe ser procesado con finalidades alimenticias para animales, pues deberían estar inmersas otras secretarías de Estado afines precisamente a esto, con la cuestión, pues no solamente de que el Estado los pudiera recoger, sino incluso puede ser que el Estado lo pueda procesar si es que tiene el medio o el presupuesto necesario para realizarlo, o en su defecto, el que el Estado pudiera decir, yo hago la recolección y todas aquellas empresas, ¿verdad?, privadas que quieran utilizarlo, procesarlo para utilizarlo en beneficio alimenticio o para venderlo, precisamente, pues que lo hagan. Yo creo que ahí podría precisamente ser intermediario el Estado. Recuerda que el Estado va delegando ya muchas de las empresas que anteriormente tenía, porque no tiene como tal pues toda la maquinaria para procesarlo, y yo considero que debe haber pues toda una maquinaria, todo un equipo, toda una infraestructura que le permitiera al Estado hacer él por sí mismo todo ese reciclaje, pero si no lo tiene, considero que la única etapa que podría hacer el gobierno sería hacer el retiro, la recolección y ponerlo a disposición de aquellas empresas que lo compran al Estado, que le sirviera al Estado como un ingreso que obtuviera por la recolección, pues que pudiera ser de alguna manera económica, porque nada más está recolectando, no ha procesado nada, y que de alguna forma pudiera ponerlo en manos de particulares que sí tuvieran la infraestructura o la tecnología necesaria para hacer ese reciclaje, Irving. Ok, profesora, sí me queda muy, muy claro. De hecho, hasta está interesante, ¿no? Como tema de tesis. Sí. Y fíjese, tema de tesis en donde podemos estar viendo cuestiones de carácter jurídico relacionadas con cuestiones ambientales. Y esto es muy interesante. Por eso es que yo les digo a todos los que me escuchan, los civilistas, Luis Daniel, que les encanta el civil, pues yo digo, tiene mucho que ver, ¿verdad? El derecho administrativo tiene, como yo siempre lo he dicho muy coloquialmente, tiene sus narices metidas el derecho administrativo en todas las áreas del derecho, ¿no? En el civil, en el penal, en el ambiental, ahorita lo acaba usted de comentar, y los esquilmos es una de las figuras muy interesantes, sobre todo tomando en cuenta que hoy en día vemos este ejemplo que usted nos puso a la mesa y que es muy interesante. Gracias, Irving. Jorge Alberto, adelante, por favor. Jorge. Disculpe, con la figura de la requisa en la situación de la pandemia, ¿se le pudo a los hospitales impuesto los servicios a los médicos para que trabajaran, pues ahora sí que forzosamente? Pues también podía haberlo hecho, sin embargo, que yo quiero comentarlo que el Estado no se vio obligado a llegar a la figura, a usar la figura de la requisa, porque muchos de los hospitales privados llegaron a convenios muy agradables, se sumaron, por decirlo de alguna manera, se sumaron a
apoyar, ¿no? En este caso al sector público de salud para precisamente otorgarles servicios, ¿verdad? No solamente hospitalarios, sino también el servicio médico sin ningún costo, porque finalmente hubo ahí acuerdos voluntarios que hizo estos hospitales particulares, Jorge Alberto. Pero si no hubiese sido el caso, pues sí, era necesario por las mismas circunstancias emergentes de salubridad que se estaban dando, sí se justifica que el Estado hubiese hecho uso de esta figura administrativa que es la requisa. Efectivamente, Jorge Alberto. Y oiga, ¿cómo se obliga, ¿no? Cuando llegas a esa, pues, a la requisa, ¿cómo se te obliga, no? O sea... Pues finalmente hay un decreto y el decreto es del ámbito federal y el decreto pues va precisamente, es una norma jurídica en el, como ya lo dije, es unilateral, basta y sobra que esté fundado y motivado por parte de la autoridad para que en este caso, a través de ese decreto se notifica no solamente al empresario, sino también una copia para los trabajadores, para que ellos vean que es el Estado quien está requiriendo de su prestación de servicios públicos, de servicios, especializados para darle continuidad al servicio que está otorgando esa empresa, ¿no? Entonces, son a través de notificación. El procedimiento administrativo señala que todo acto, el decreto es un acto administrativo de carácter unilateral. ¿Por qué? Porque el Estado está dirigiéndolo exclusivamente a esos hospitales, a esas empresas que va a requerir el Estado para, obviamente, dar esa continuidad del servicio. Entonces, la ley exige que el acto sea público, el acto se dé a conocer, lo vimos en la expropiación, Jorge Alberto, que dijo, o sea, una cosa es que tú emitas la declaratoria de utilidad pública, pero otra cosa es que la debes de publicitar, es un principio de publicidad que tiene el acto administrativo, Jorge Alberto, y en este caso es darlo a conocer no solamente a la colectividad, sino también hacia aquellas personas a quienes va a afectar dicho acto administrativo. Y en este caso estamos hablando de un decreto de requisa, pues se tiene que publicar el Diario Oficial de la Federación y aparte se le tiene que notificar al empresario y a los trabajadores que estallaron la huelga, para que los trabajadores vean que no es una cosa del patrón, porque pues podían irse en contra del patrón. Ay, oye, ¿cómo ya? A lo mejor ya llegaste por abajo, por lo oscurito, llegaste a un acuerdo con estos trabajadores que son Esquirol, y ellos van a romper el problema o nuestro derecho colectivo, que es la huelga, y no, aquí hay un decreto, ¿verdad?, presidencial que está siendo notificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que se quite cualquier suspicacia que pudieran tener o cualquier duda que pudieran tener los trabajadores que creyeran que es el patrón el que los está obligando a darle continuidad al servicio, Jorge. Ok, maestra, muchas gracias. De nada, y eso lo sustenta la ley federal de procedimiento administrativo, Jorge. Usted revísese la ley federal de procedimiento administrativo y una de las características es que el acto debe darse a conocer, principio de publicidad que marca la ley federal de procedimiento administrativo. Ok, chicos, entonces, si no hay dudas, yo dejo para mañana este cuadro que dije, un cuadro de doble entrada, o bueno, doble entrada es así simbólico, ¿no? Son varias entradas porque son 5 las figuras administrativas y en cada una de ellas me van a poner características que son única y exclusivamente de cada una y que no se repiten las demás. Y agradeceré que le agreguen imágenes que pueden bajar de internet para ilustrar, obviamente, estas características sui generis de cada una de las 5 formas o modos de adquirir la propiedad, jovencitos, ¿sí? Y es para entregarlo pasado mañana, para el día jueves. Yo voy a poner esta tarea en el tablón y todas las características y todas estas cosas que comenté en este momento, se las haré, obviamente, llegar a través del trabajo de clase para que ustedes ahí puntualicen qué es lo que quiero, ¿verdad?, respecto de esta actividad académica. Si no hay alguna otra pregunta, yo los veo primeramente Dios el día de mañana. No dejé a ninguna otra tarea por ahí, jóvenes. Fernando de la Mora, por favor. ¿No? Por ahí yo me acuerdo que sí dejé una, pero voy a ver.
¿Cuándo se iba a hacer examen? Sí, pero la actividad académica es precisamente, yo sé que no lo voy a calificar, Fernando, con la actividad, pero no les cae mal que el día de mañana, si sales bajo en el examen, pues una actividad académica puede apoyar que un medio puntito semestre. Ay, maestra, ¿qué le cuesta? Medio puntito, maestra. Bueno, bueno, qué bueno. Esas yo las llevo un registro de todo. Acuérdense que como el semestre pasado hago una rúbrica. Una rúbrica es un formato donde yo concentro todo: asistencia, participaciones, calificaciones, todo está en ese concentrado, para que yo entregue calificaciones a cada uno de ustedes como lo hice el semestre pasado en forma individual. Tu derecho de audiencia para que puedas alegar lo que a tu derecho convenga en el momento que estoy entregándote tu promedio. ¿Ok, Fernando? No, con sus mismos equipos, con sus propios equipos, ya para qué forman otros, porque si no va a ser un verdadero show. Por si yo ya tengo el registro que ustedes me mandaron de estos equipos, cómo están integrados. Esperemos que ahorita todos los que están en su equipo, pues sigan asistiendo, que es lo mejor, y si no, órale, bueno, pues entonces si el representante de su equipo consideró que eso era lo correcto porque no trabaja, adelante. Yo tengo que respetar la organización y ahora sí que la decisión democrática que el equipo haya tomado. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna otra comentario que hacer, bueno, los veo primeramente Dios mañana para empezar con la actividad financiera del Estado. Hasta luego, chicos. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, Luis Daniel. Profesora. Hasta luego. Profesora.